Antes de Putin, la Unión Soviética, Stalin y Lenin, Rusia estaba gobernada por los zares, un grupo excéntrico de emperadores y emperatriz que gobernaron el reino eslavo con un puño de hierro durante casi 400 años, como figuras con poder ilimitado y cuyas palabras estaban teñidas de autoridad absoluta. No es de extrañar que los reyes y reinas rusos tuvieran tendencia a abusar de su posición, a menudo de maneras espectacularmente espantosas, desde asesinar a su propia familia, matar y mutilar a personas por la ofensa más trivial, e incluso construir un palacio enteramente hecho de hielo con el único propósito de atormentar a sus enemigos. Ningún crimen era demasiado grande o extravagante para algunos de los autócratas más psicóticos de Rusia, cuyos actos bárbaros de absoluta salvajería exploraremos en este video. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. Nuestro primer tirano es Pedro el Grande, quien es más conocido por las reformas radicales que llevaron a Rusia a la era moderna. Sin embargo, detrás de la bravura se escondía un lado más oscuro de este legendario monarca ruso que no tenía piedad por sus oponentes. En junio de 1698, tras un fallido golpe para que la hermana de Pedro, Sofía, fuera reinstaurada en la corona, Pedro hizo decapitar a 2000 rebeldes como castigo, y sus cabezas fueron exhibidas en público en Moscú para disuadir a otros que se atrevieran a desafiar su supremacía. Como advertencia a Sofía, hizo exhibir el brazo cortado de uno de los líderes de la rebelión en su dormitorio, con el discurso de victoria no utilizado entre sus dedos muertos, endurecidos por el inicio del rigor mortis. A veces a Pedro le gustaba realizar actos espeluznantes él mismo, como la vez que hizo que arrestaran a 20 prisioneros en uno de sus lujosos banquetes. Uno por uno, Pedro les cortó todas las cabezas frente a sus estimados invitados, tomando un sorbo de brandy entre cada uno. Pedro tampoco tenía compasión por su familia si lo desagradaban. En 1718, creyendo que su hijo Alexei estaba conspirando para derrocarlo, decidió torturar personalmente a su propio pariente. El 19 de junio de 1718, Alexei fue azotado 25 veces con tanta crueldad por su padre que murió 5 días después, habiendo confesado su culpa poco antes. A continuación, veremos el reinado de Nicolás II, el último zar que fue derrocado por la Revolución Comunista, que erradicó el zarismo de una vez por todas. Nicolás II no era inherentemente un hombre malvado, pero sí un gobernante tan alejado del pueblo común y tan indiferente al bienestar de sus súbditos que permitió que ocurrieran múltiples horrores durante su reinado. Entre 1903 y 1906, este mal aconsejado regente ruso cerró los ojos a los pogromos que estallaron en toda Rusia y que fueron responsables de la muerte de miles de judíos rusos. El zar también se mantendría de brazos cruzados mientras su pueblo era masacrado en un evento conocido como Domingo Sangriento. En medio de la desigualdad absoluta, el zar ignoró todas las súplicas de reforma en 1904, obligando a los trabajadores a salir a las calles para expresar sus quejas. El 22 de enero de 1905, liderada por el sacerdote rebelde Georgi Apolonovich Gapon, la manifestación fue inicialmente pacífica, con manifestantes llevando íconos religiosos e imágenes de Nicolás, con la esperanza de poder cambiar su mente. Con el despreocupado Nicolás lejos de la ciudad, confió su seguridad a su tío, el gran duque Vladimir. Él ordenó al ejército imperial que abriera fuego contra la marcha pacífica, matando e hiriendo hasta a 4000 personas y manchando la nieve afuera del Palacio de Invierno con la sangre de los inocentes. Pero a diferencia de la mayoría de los otros zares, Nicolás sería castigado brutalmente por su inacción. El 18 de julio de 1918, Nicolás, su esposa y sus 3 hijos fueron masacrados por soldados bolcheviques que les dispararon los bayonetas y los golpearon hasta la muerte. Uno de los déspotas más infames que jamás haya ocupado el trono, Iván el Terrible, era simplemente un psicópata que reinó entre 1547 y 1584 y tenía un total desprecio por la vida humana. Incluso siendo adolescente, Iván estaba profundamente perturbado. Algunos de sus pasatiempos favoritos incluían golpear a extraños y arrojar perros desde el techo del palacio. Como gobernante, Iván disfrutaba usar su poder para infligir dolor insoportable a los demás. Una vez, vertió sopa hirviendo sobre uno de sus gestos antes de apuñalarlo hasta la muerte. Y también hizo que el arquitecto principal de su nueva catedral de San Basilio quedara ciego, para que nunca pudiera hacer nada mejor. A veces, Iván disfrutaba ejerciendo su lado creativo al despachar a sus rivales. En 1568, obligó a Iván Fedorov, vestido con las túnicas y el cetro reales, a sentarse en su trono. Con teatral gusto, Iván se inclinó ante él y dijo:
Dado que tengo el poder de sentarte, también puedo destronarte. Esto provocó que el zar, enloquecido, apuñalara a Fedorov hasta que estuviera muerto de nuevo. En 1570, después de que sus ejércitos habían violado, saqueado y exterminado a 60.000 personas en Novgorod, hizo que el arzobispo fuera cocido en una piel de oso y lo alimentara a sus perros. Iván también derramó la sangre de sus súbditos más humildes, fundando un equipo llamado Oprichnika, un escuadrón de la muerte vestido de negro para torturar y asesinar a miles de personas sospechosas de deslealtad. A veces incluso mataba al azar a transeúntes cargando contra ellos con su caballo y pisoteándolos hasta la muerte. Para empeorar las cosas, a Iván le gustaba supervisar los horrores que administraba, tomando mucho placer en ver a hombres y mujeres asados vivos en asadores y arrojando personalmente carbón ardiente sobre ellos mientras gritaban de agonía. Incluso su familia no era inmune a sus caprichos trastornados. Iván hizo ejecutar a muchas de sus esposas e incluso a su propio hijo, quien fue asesinado por una lanza arrojada por su padre en un ataque de rabia. El equivalente femenino de Iván el Terrible, Ana Ivanovna, inesperadamente se convirtió en emperatriz de Rusia en 1730, al igual que su homólogo masculino. Para cuando murió una década después, muchos respiraron profundamente aliviados. La vida temprana de Ana se caracterizó por la tragedia. Su padre murió cuando ella tenía solo 3 años, y su primer esposo, Frederick William, duque de Letonia, también encontró su final cuando ella tenía 17. Sin duda, esto inflamó aún más la amargura y la ira que forjarían su reputación y que le valieron el apodo de Ivana la Terrible. Con la muerte de su esposo, Ana tuvo su primer contacto con el poder cuando se convirtió en reina de Letonia durante más de 20 años. Con el fallecimiento del nieto de Pedro el Grande, Pedro Sibudeme, Ana sería elegida zarina en 1730 por el Consejo Supremo Privado ruso, que creía que sería fácil de manipular porque era mujer. Antes de mucho tiempo, la aristocracia rusa se dio cuenta de que habían subestimado seriamente a Ana, cuya primera orden fue disolver el consejo y ejecutar a un exiliado en Siberia. Todo lo que se le oponía. Durante su reinado, Ana se tomó un amante que era igualmente sádico que ella. Ernst Johann von Biron, el duque de Letonia, fue nombrado gran camarero de Rusia tras su ascenso al trono, y fue responsable de las ejecuciones de más de 1000 miembros de la nobleza rusa. Considerados traidores a la corona, Ana y Byron infligirían juntos horribles abusos a sus rivales, cortándoles la nariz y golpeándolos hasta convertirlos en pulpa con un látigo pesado hecho de metal. Un año antes de su muerte por insuficiencia renal, Ana emitiría una de sus órdenes más famosas y oscuramente surrealistas. Todo comenzó cuando Ana se ofendió particularmente con un noble, el príncipe Mikhail Alexeyevich Golitsyn, que estaba locamente enamorado de su esposa. Ana, que nunca se volvió a casar, se sintió tan extraordinariamente resentida hacia la felicidad del príncipe, que después de la muerte de su esposa, lo nombró bufón de su corte. Hirviendo de desprecio por el amor que nunca tuvo, la zarina humilló aún más a Golitsyn al obligarlo a casarse con una vieja soltera llamada Avdotia Ivanovna, que era tan famosa por su fealdad, que se decía que incluso los sacerdotes tenían demasiado miedo de acercarse a ella. Ana torturaría aún más al príncipe construyendo una nueva casa helada para los recién casados, construyendo para ellos un palacio de hielo de 80 pies de largo, 20 pies de ancho y 30 pies de alto. Contaba con una elaborada escalera y una cama con almohadas, todo hecho de hielo sólido, y también estaba repleto de un baño helado, e incluso una estatua helada de un elefante antes de que se vieran obligados a entrar en su morada glacial. La extraña pareja fue atada a la espalda de un elefante en una jaula, desfilada fuera del palacio vestida de payasos y vitoreada por una multitud de físicamente deformados, mientras los encerraba en su prisión helada para pasar la noche. Asegurándose de que todas las salidas estaban bloqueadas por sus guardias, Ana les dio algunos consejos sobre cómo sobrevivir, sugiriendo que tuvieran sexo toda la noche para mantenerse calientes. Sorprendentemente, ambas víctimas sobrevivieron a la terrible experiencia, pero Avdotia Ivanovna moriría solo unos días después de un ataque mortal de neumonía.